Buenos días, mi nombre es Julio Díaz y el día de hoy voy a hablar sobre la conformación de productos plásticos. El índice. Primero haré una breve introducción sobre qué son los plásticos y después hablaré sobre el método de extrusión soplado y termoconformado, sus aplicaciones, sus procesos y su uso en España. Introducción. Se denomina polímeros o plásticos a unos materiales sintéticos obtenidos por el hombre a través de diversas reacciones químicas. Las características más importantes de los plásticos son la resistencia a la corrosión, a los agentes químicos, a los impactos, aislamiento térmico, etc. Los plásticos es un material muy utilizado por el ser humano, ya que nos sirve para utilizarlo en diferentes áreas tales como el transporte de alimentos, la cosmética o incluso la construcción. Extrusión soplado. El material termoplástico sale en estado plástico por un conducto, por lo que se adquiere una forma tubular, que es lo que se conoce como parizón. Inmediatamente se empieza a insuflar aire caliente a presión, con lo que el material se adapta a las paredes del molde, enfriándose al tomar contacto con el metal refrigerado. Seguidamente se abren las dos mitades del molde y cae la pieza ya terminada. Aplicaciones. Se utiliza para procesar los materiales poliméricos que se utilizan en la producción de los siguientes productos: membrana para cables, bolsas de plástico, mangueras para regar, tubos extruidos, tuberías de agua y drenaje, persianas, plásticos y productos de ferretería, botellas y recipientes, tanques de combustible para automóviles, regaderas y muchas cosas más. El proceso, ¿cómo funciona? La extrusión soplado se divide en dos fases. La fase de extrusión, que es por la cual se crea el material en una estructura, en el cilindro, en el husillo y en el mecanismo, que se funde el material formando el parizón, que es pinchado en la parte superior y sellado en la fase inferior. Luego se coloca en el molde y comienza la fase de soplado. El tubo es inflado hacia las paredes del molde, tomando la forma de la cavidad del molde. La rosca de la botella se forma durante el soplado. Una vez se termina de soplar y se enfría el plástico, se separa el molde y queda ya el material. Uso en España. En España existe una variedad numerosa de empresas que se encargan de la fabricación y moldeo de plásticos por extrusión soplado. Muchas de estas empresas están localizadas en Barcelona, la Comunidad Valenciana, concretamente en Alicante y Andalucía. Termoconformado. Las piezas se fabrican a partir de películas o planchas rígidas mediante termoconformado, que es la deformación en caliente, que se coloca sobre el molde adecuado de forma que apoye bien sobre los bordes, y una vez aplicado el cierre se calienta a la temperatura necesaria. Según el tipo de material se aplica al vacío. Una vez frío se desmolda para obtener el producto deseado. Aquí en la imagen podemos ver cómo funcionaría una máquina de termoconformado. Sus aplicaciones son envase y embalaje. Se utiliza para envases para alimentos, bebidas, blisters para medicamentos, empaques de cosméticos, plásticos y desechables. Se utiliza también en la automotriz para crear piezas externas y no estructurales del vehículo. Para la publicidad, señalizaciones y letreros, piezas de impresión y piezas publicitarias. Para lo electrónico, como pueden ser piezas de electrodomésticos en todas sus líneas, y se utiliza para la construcción. El proceso. El termoconformado se divide en dos partes: la fase de preparación y calentamiento, en la cual se da forma a una lámina de plástico usando un molde o matriz. La lámina plástica coge la forma del molde mediante la acción de presión y la aplicación de calor. Y luego tenemos la fase de definición y enfriamiento. Una vez se calienta, se estira adaptándose al molde por medio de diferentes procesos, que puede ser la presión, el vacío, la presión y vacío o un contramolde. Y este se enfría por un ventilador a temperatura ambiente y tendríamos hecha la pieza. En España, las empresas más importantes del termoconformado que utilizan este proceso para moldear plásticos se encuentran en Barcelona, Madrid y Burgos. Muchas gracias por la atención. Este sería mi trabajo sobre los dos tipos de
de métodos para moldear el plástico. Muchas gracias.